Esta noche podría ser completamente diferente para ti. Y no porque vayas a ejecutar un plan drástico, ni porque vayas a transformarte en otra mujer, y mucho menos porque tengas que convertirte en algo que no eres. Esta noche podría ser diferente porque vas a descubrir que existe un mensaje, uno solo, articulado de la forma correcta, en el momento exacto y con la energía precisa, que puede entrar en la mente de ese hombre como una semilla. Pero no una semilla cualquiera, una que germina en la tierra fértil de su inconsciente, justo en ese instante sagrado en que él cierra los ojos y apaga el ruido del mundo. Justo cuando todo aquello que ha reprimido durante el día empieza a aflorar en su interior, sin que él siquiera lo sepa. Un mensaje nocturno. Una frase tan cargada de intención, tan diseñada con la arquitectura emocional correcta, tan íntima en su forma de llegar, que puede quedar resonando en su mente durante horas, sin que él logre entender por qué. Es posible que incluso te sueñe esa misma noche, convirtiéndote en la protagonista de su teatro interior. Es posible que se despierte con una extraña y apremiante necesidad de buscarte, sin saber de dónde nace ese impulso. Es posible que no logre dejar de pensar en ti durante todo el día siguiente, sin encontrar una explicación lógica para ello. Porque el deseo, mi querida amiga, no se enciende con la lógica. El deseo se enciende con la conexión, con el simbolismo, con una energía femenina bien dirigida. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Voy a enseñarte a utilizar las horas más poderosas del día, las horas nocturnas, para que su inconsciente empiece a recordarte, aunque su parte consciente no quiera, aunque haya tomado distancia, incluso aunque ahora mismo esté con otra persona. Porque lo que voy a mostrarte no tiene nada que ver con la manipulación, tiene todo que ver con el magnetismo, con ese tipo de presencia que no se ve, pero se siente, que no se impone, pero deja una marca indeleble, que no se fuerza, pero permanece. Y quiero que escuches esto con total atención. No importa si ese hombre ha estado frío contigo, si ya no responde como antes, si parece distante o si su energía ha cambiado. No importa si tú sientes que lo has perdido, que lo arruinaste todo o que ya no tienes ninguna oportunidad. Porque lo que vamos a activar hoy en él no depende de su parte racional. No necesitas convencerlo, ni explicarle, ni insistirle. Solo necesitas aprender a entrar por la única puerta que nunca se cierra con palabras ni con excusas, su inconsciente. ¿Y sabes cuál es el momento en que esa puerta está más abierta, más desprotegida? Las últimas horas del día. Cuando su cansancio mental le obliga a soltar las riendas del control, cuando su mente consciente se debilita y lo que queda es su vasto mundo interno. Emociones no resueltas, deseos no admitidos, memorias latentes. Ese es el preciso instante en el que tú puedes entrar con un mensaje cuidadosamente diseñado, uno que contenga ciertos códigos que impacten directamente su memoria emocional, su sensibilidad inconsciente, su necesidad de conexión y su vulnerabilidad más íntima. Y cuando ese mensaje cae dentro de su psique, algo en él se activa, algo que no se puede explicar con la razón, pero que se siente con una fuerza arrolladora. Y ese algo se traduce en una necesidad, la necesidad de saber de ti, de buscarte, de tenerte cerca, aunque sea en pensamiento, de soñarte. Pero para que este mensaje funcione, primero debes dejar de actuar desde la carencia. Tienes que dejar de enviar mensajes desde la herida, desde el miedo, desde la desesperación por no perderlo. Porque todo eso se siente. Aunque uses las palabras más perfectas, si tu energía no está alineada, si estás enviando un texto desde el dolor y no desde el poder, el inconsciente de él lo percibirá como una vibración de necesidad, y en vez de atraerlo, lo alejarás aún más. Por eso, antes de darte el mensaje exacto, necesito que entiendas esto con total claridad. Este proceso funciona solo si tú te colocas primero en tu propio eje, en tu poder, en tu vibración femenina más elevada y serena. Desde ese lugar, tus palabras se cargan con una frecuencia completamente diferente. Ya no es lo que dices, es desde donde lo dices. Ya no es que tú lo quieras recuperar, es que él empieza a sentir que te necesita. Ya no es que lo estés llamando, es que él empieza a buscarte. Y esto no es teoría, es real. Y te lo voy a mostrar con casos verdaderos. Porque cientos de mujeres que estaban a punto de rendirse, que ya se sentían olvidadas, que creían que ese hombre jamás volvería a mirarlas, usaron este mismo mensaje nocturno con las claves exactas que te daré hoy, y despertaron en él una atracción que parecía perdida, un deseo mucho más profundo que el meramente físico. Porque esto no es solo sexual, es emocional, es espiritual. Es la memoria del alma que se activa cuando algo en ti resuena con algo profundo en él,
sin que ninguno de los dos lo entienda del todo. Y eso es exactamente lo que vamos a lograr. Pero necesito que te quedes hasta el final, porque en las próximas partes no solo te daré el mensaje, te voy a explicar por qué funciona, cómo estructurarlo, cuándo enviarlo, con qué intención hacerlo y, muy importante, qué errores debes evitar si quieres que tenga el efecto real que te prometo. Porque si aplicas todo lo que voy a decirte aquí, este mensaje nocturno no será un simple texto, será una llave que abre la puerta al deseo inconsciente de ese hombre. Y cuando esa puerta se abre, ya no hay vuelta atrás. Y si quieres saber por qué este mensaje nocturno tiene tanto poder, debes entender primero lo que sucede dentro de la mente de un hombre cuando se encuentra solo en la oscuridad, cuando el mundo exterior se apaga y lo único que queda es el ritmo de su propia respiración, sus pensamientos desordenados y los silencios que no siempre puede llenar. Porque aunque durante el día parezca fuerte, ocupado o incluso distante contigo, la noche revela una verdad que ni él mismo puede controlar. Todo lo que no procesó, todo lo que evitó sentir durante el día, empieza a subir a la superficie. Y es justo en ese espacio mental, en ese estado de vulnerabilidad y receptividad, donde tú puedes sembrar una imagen, un recuerdo, una emoción que lo conecte contigo sin que él lo decida conscientemente. No necesitas estar físicamente allí, ni tener una conversación larga, ni enviarle un texto desesperado. Solo necesitas aprender a instalarte en su imaginario, a tocar una fibra invisible que haga que, al cerrar los ojos, su mente lo lleve directamente a ti. Y eso se logra entendiendo cómo funciona su deseo, no solo el deseo sexual, sino ese anhelo más profundo de sentirse vinculado, estimulado, intrigado y emocionalmente movilizado por una mujer que no lo persigue, pero que lo marca. Una mujer que no se esfuerza por convencerlo, pero que queda grabada en su inconsciente como un susurro que no se borra. Y esa mujer puedes ser tú. Quiero que lo entiendas con claridad. Este tipo de mensaje no es un texto romántico cualquiera, no es una frase motivacional, ni una indirecta disfrazada. Este mensaje nocturno está diseñado desde la ciencia del lenguaje emocional, desde los principios de la psicología del inconsciente y desde la energía femenina que se mueve con intención y poder. No es manipulación, es presencia. Es aprender a ocupar un espacio emocional sin invadir, sin imponer, pero sin pasar desapercibida jamás. ¿Sabes por qué muchas mujeres pierden la atención de un hombre? Porque repiten una y otra vez el mismo patrón. Escriben desde el vacío, desde la ansiedad, desde un lugar de necesito que me respondas para sentirme valiosa. Y eso, aunque no lo digan con esas palabras, se percibe. Porque el hombre, aún sin saberlo, siente cuando un mensaje está cargado de la energía de la carencia. Y eso no lo excita, lo cansa. En cambio, cuando una mujer envía un mensaje desde el misterio, desde la confianza, desde una energía sutil pero firme, entonces algo en él cambia. Ya no siente que le están pidiendo atención. Siente que alguien le está despertando algo que ni él sabía que estaba dormido. Y es aquí donde reside la clave. Un mensaje nocturno no es simplemente un texto enviado a altas horas de la noche. Es un acto simbólico de alta precisión. Es una forma de tocar su inconsciente en su momento de máxima vulnerabilidad, cuando las defensas de su ego bajan y se deja afectar por aquello que penetra en su mente. En ese instante de quietud, tú puedes convertirte en su ancla emocional. Y no necesitarás que él te lo diga. Lo sentirás, lo notarás, porque al día siguiente, su actitud hacia ti será otra. Porque el inconsciente, cuando es activado por una experiencia emocional intensa, comienza a tejer nuevas asociaciones. Y si tú eres la causa de esa experiencia, su mente buscará más de ti, a menudo sin entender conscientemente por qué. Y esto no lo digo yo. Lo sugieren los estudios sobre la psicología del apego, sobre el poder de los estímulos sensoriales nocturnos y sobre cómo el cerebro masculino procesa el deseo cuando se encuentra en estados liminales, ese terreno brumoso entre el sueño y la vigilia. En esos momentos, lo simbólico adquiere una fuerza arrolladora. Las palabras bien elegidas, los silencios precisos, los tonos emocionales que despiertan memorias arquetípicas, todo eso entra en su psique sin el filtro de la lógica. Y ahí es donde tú te conviertes en una presencia que ya no puede ignorar. Y para que entiendas que esto no es una promesa vacía, escúchame bien, hay mujeres que, después de meses de distancia, de silencio, de una frialdad absoluta, aplicaron este método durante 7 noches seguidas. Y en menos de una semana, ese hombre que parecía completamente desconectado, volvió a escribirles sin una razón aparente. Volvió a buscar conversación.
Volvió a preguntar por ellas con un tono que no usaba desde hacía meses. ¿Por qué? Porque, aunque ellos no lo entiendan, su inconsciente fue tocado. Porque el deseo verdadero no nace únicamente del cuerpo, nace, se cultiva y se ancla en la mente. Y si tú logras asociarte en su mente con sensaciones agradables, misteriosas, cálidas y estimulantes justo antes de que se entregue al sueño, te conviertes en un símbolo poderoso. Y ningún hombre olvida a una mujer que lo marcó simbólicamente. Ninguno. Porque lo que se inscribe en el inconsciente, con el tiempo, se convierte en una necesidad. Y tú puedes ser esa necesidad, si aprendes a usar tus palabras como energía, tu intención como guía y tu presencia como una huella invisible que permanece incluso cuando no estás. Y es precisamente en esa diferencia entre el razonar y el sentir donde ocurre el mayor error que muchas mujeres cometen sin darse cuenta. Piensan que lo que enamora a un hombre es lo que se dice, lo que se explica, lo que se argumenta. Pero la verdad es que lo que lo ata emocionalmente no es el contenido racional del mensaje, sino el universo que ese mensaje es capaz de abrir dentro de él. Porque un mensaje nocturno bien diseñado no es un texto cualquiera, es un acto de presencia en su inconsciente. Es una forma de habitar su intimidad sin invadirlo, de recordarle que existe una energía femenina que lo conoce más allá de las palabras, más allá del cuerpo, más allá del pasado. Ese mensaje no se lee con los ojos, se lee con el alma. Y por esa razón, tiene que nacer de un lugar limpio, poderoso y magnetizante. No puedes escribirlo desde el dolor ni desde la herida, porque entonces solo estarás enviando angustia disfrazada de cariño. Y el alma masculina, aunque no lo diga, lo percibe, lo rechaza, cierra sus puertas. Y tú no estás aquí para cerrarle nada. Estás aquí para abrirle una puerta que él ni siquiera sabía que necesitaba cruzar. Y para eso, hay una regla de oro. Tu mensaje no debe tener ninguna expectativa. Tiene que nacer y ser enviado como un regalo energético, no como una trampa para obtener una respuesta. Cuando lo haces así, cuando lo sueltas al universo sin miedo, lo que ocurre dentro de él es extraordinario. De repente, empieza a sentir una inquietud extraña, una nostalgia dulce, una necesidad suave pero constante de saber de ti. No entiende por qué. No hay una lógica que lo explique. Pero te piensa. Y eso, mi querida amiga, es lo que cambia todo el juego. Porque un hombre no vuelve cuando lo llamas, vuelve cuando lo despiertas. Y ese despertar no es meramente sexual. Es emocional, es simbólico. Y sucede, la mayoría de las veces, en la quietud de la noche, cuando su mente racional se apaga, cuando sus defensas bajan, cuando sus recuerdos y emociones comienzan a flotar sin filtros. Es ahí donde tú debes entrar. No como una ex, no como una mujer más, sino como una presencia que lo eleva, como un misterio que lo calma, como una energía que siente que no puede reemplazar. ¿Y cómo logras eso? Con un mensaje que no le diga lo que sientes, sino que le haga sentir lo que tú eres. No con frases hechas ni con clichés, sino con palabras que emerjan desde tu autenticidad más profunda. A veces, solo necesitas escribir una línea que evoque una imagen, una emoción, un momento compartido, pero dicha desde un lugar tan limpio, tan desprovisto de necesidad, que le llegue directamente al corazón sin pasar por el filtro del juicio. Porque si él siente que estás intentando manipularlo, se irá. Pero si siente que simplemente apareciste en su mente con tu verdad, sin exigir nada, sin pedir explicaciones, entonces él no sabrá por qué, pero querrá más. Porque los hombres también sueñan, también tienen carencias que no saben nombrar, también buscan a una mujer que no solo los ame, sino que los comprenda, que sepa estar sin forzar, que sepa decir mucho con muy poco, que sepa entrar en su silencio y dejar allí una huella luminosa. Eso es lo que tú vas a aprender a hacer si sigues este camino. Y aquí quiero contarte el caso de Emilia, una mujer de 48 años que llevaba 4 meses sin ningún tipo de contacto con un hombre que, según ella, era el amor de su vida. Lo había intentado todo, llamadas, mensajes largos, hasta le escribió una carta que nunca recibió respuesta. Estaba al borde de la rendición. Pero cuando le enseñé esta técnica del mensaje nocturno, algo cambió dentro de ella. Por primera vez en meses, dejó de escribir desde la herida y comenzó a escribir desde su poder. La ayudé a conectar con una imagen íntima, una escena que sabía que él jamás había olvidado, y la transformamos en un mensaje breve, poético. Una sola frase que decía: anoche recordé aquel café que se enfrió, pero nunca dejé de sentir el calor de tu mirada. Ella lo envió sin esperar absolutamente nada a cambio. Y 3 días después, él le escribió diciendo:
¿Por qué justo ahora volviste a mi cabeza sin aviso? No pude dormir bien. Soñé contigo. Ese fue el inicio de una conversación que los llevó a reencontrarse, pero no desde el pasado, sino desde un nuevo nivel de conexión. Y lo importante aquí no es solo la historia, sino el principio que la sustenta. El mensaje funcionó porque no era un mensaje cualquiera, era un gesto de conexión profunda, enviado desde la plenitud. Y tú puedes hacer lo mismo. Pero antes, necesitas desactivar dentro de ti cualquier urgencia de control, cualquier deseo de que Él te elija para validar tu propio valor. Porque tú no necesitas que Él te elija. Tú ya eres elegida por la vida, por tu propia evolución. Y cuando escribes desde ahí, desde la certeza de que tu presencia ya es, en sí misma, suficiente, entonces tus palabras no solo se leen, se sienten. Y no hay nada más poderoso que eso. Por eso, en la próxima parte, te voy a enseñar cómo se construye ese mensaje con ejemplos prácticos, cómo elegir las palabras adecuadas, cómo activar en él los símbolos internos que despiertan su deseo inconsciente. Porque sí, hay una técnica, pero más allá de la técnica, hay un nivel de energía y de conciencia que lo transforma todo. Y es que, cuando hablamos de activar el deseo inconsciente de un hombre, no estamos hablando simplemente de escribir algo bonito, ni de encontrar una frase romántica que suene bien o que se parezca a lo que dicen en las películas. Estamos hablando de provocar una reacción interna, una pulsación emocional que nace sin permiso, sin filtros y sin defensas. Una emoción que lo toca en ese lugar recóndito, donde ni él mismo sabe que guarda sus vacíos. Y para lograr eso, el mensaje debe ser construido como una llave maestra, una que abre su universo simbólico, que toca las fibras invisibles que lo hacen humano, vulnerable, nostálgico y, finalmente, deseoso de algo que ni él mismo puede poner en palabras. El mensaje no debe decirle te extraño, debe hacerle sentir que hay una ausencia en su vida que lo inquieta. No debe decirle te amo, debe hacerle sentir que hay un calor que lo abraza incluso cuando está solo. No debe pedirle absolutamente nada, debe sembrar algo dentro de él. Y para lograr esa siembra, hay que conocer cómo funciona el inconsciente masculino. La mente inconsciente no opera con lógica, trabaja con símbolos, con imágenes, con emociones primarias. Y existen 3 tipos de símbolos que, cuando se usan correctamente, activan el deseo en un hombre sin que él pueda evitarlo. El primero es el símbolo de la complicidad íntima. Esto se refiere a algo que solo ustedes dos conocen, un código secreto de su historia compartida. Una escena particular, una frase que surgió entre ambos, un apodo, un lugar, un sabor, un aroma, un gesto. Cuando tú rescatas ese símbolo único en tu mensaje, estás activando una profunda sensación de pertenencia. Le estás recordando, a un nivel no verbal, que contigo él vivió algo irrepetible. El segundo símbolo es el de lo no resuelto. Esa conversación que quedó abierta, ese momento que nunca terminó de sanar, esa palabra que no se dijo. Cuando tú lo mencionas con suavidad, no para reclamar, sino para honrar lo vivido, estás tocando una herida emocional que él, muy probablemente, guardó en silencio. Y eso genera un deseo profundo de cerrar ese ciclo, de entender, de volver a ese punto. El tercer símbolo es el del deseo proyectado. Se trata de hablarle desde un futuro posible, de evocar una escena que aún no han vivido pero que podría ser. No se presenta como una promesa, sino como una sutil insinuación. Esto activa su imaginación, lo conecta con la posibilidad de que la historia entre ustedes aún está viva. Permíteme darte un ejemplo concreto. Una mujer de 56 años, llamada Teresa, me confesó que su expareja había sido muy distante emocionalmente, pero muy pasional físicamente. Ella se sentía olvidada, invisible, y estaba convencida de que él ya estaba con otra persona. Le pedí que escribiera un mensaje que no hablara de ella ni de lo que sentía, sino de un recuerdo que lo anclara a una emoción pura. Le ayudé a construir un mensaje que decía: hoy pasé por la calle donde te reías como un niño cuando te caíste de la bici. Me hizo sonreír sin querer. Este mensaje no pedía nada, no explicaba nada, no exigía nada. Solo evocaba, solo sugería, solo abría una puerta. Él respondió 2 horas después con un simple: no sabía que todavía te acordabas de eso. Hoy justo estuve pensando en vos. Y eso bastó para que se reactivara una energía que llevaba meses dormida. ¿Lo ves? No se trata de gritar tu presencia, sino de susurrarla con tanta verdad que él no pueda ignorarla. No se trata de convencerlo con argumentos, sino de provocar una memoria emocional que lo atraiga de vuelta a ti sin resistencias.
Y para eso, necesitas escribir desde tu energía más magnética, la energía de la mujer femenina y madura. Aquella que no necesita ser aprobada, que no compite, que no se rebaja, que no dramatiza, sino que observa, intuye e inspira. Esa energía no busca respuestas rápidas, busca un impacto profundo. Y cuando aprendes a sostenerte en esa energía, tus palabras cambian de vibración. Ya no son solo letras en una pantalla, son vibraciones que entran en su cuerpo, que se cuelan en sus sueños, que le generan una inquietud dulce que lo lleva a buscarte. No porque lo presionaste, sino porque lo tocaste en un lugar que nadie más había tocado. Y ese toque es lo que despierta el deseo inconsciente. No porque él decida desearte, sino porque su alma empieza a llamarte sin entender por qué. Tú lo despiertas desde un lugar sutil, elegante, casi espiritual. Desde tu madurez, desde tu poder, desde tu silencio. Por eso, en la próxima parte, te voy a mostrar cómo conectar con esa energía antes de escribir una sola palabra. Porque si no lo haces desde ese lugar, tu mensaje no tendrá el impacto que deseas. La preparación interna es infinitamente más importante que el contenido externo. Porque tú no estás escribiendo para que él te lea, estás escribiendo para que él te sienta. Y eso, mi querida amiga, lo cambia todo. Y es que, antes de escribir ese mensaje nocturno que lo despierte desde su inconsciente, primero necesitas despertarte tú. No puedes pretender tocar su alma si la tuya está cerrada, herida o resentida. No puedes generar deseos si estás operando desde la energía del agotamiento, del miedo o de la necesidad de aprobación. La energía con la que escribes es mucho más poderosa que las palabras que usas. Por eso, antes de tocar el teclado, tienes que tocar tu propia verdad. Tienes que volver a tu cuerpo, a tu centro, a tu corazón. Tienes que limpiar tus intenciones de cualquier residuo contaminante de control, desesperación o necesidad. Porque cuando una mujer escribe desde el vacío, transmite vacío. Pero cuando escribe desde la plenitud, incluso una sola palabra puede cambiar la historia. Y aquí empieza la verdadera transformación, no en lo que dices, sino en cómo llegas a decirlo. Una mujer magnética no espera que él le dé seguridad, ella se vuelve segura por sí misma, y desde esa certeza, escribe. Una mujer magnética no necesita manipular, ella confía tanto en su propia vibración que sabe que su presencia es suficiente. Una mujer magnética no corre detrás de nadie, ella avanza en su propio camino y, desde allí, deja rastros luminosos que otros siguen por voluntad propia. La clave está en el momento en que eliges escribir ese mensaje. La noche no es solo un horario, es un estado energético. Es el momento en que la mente baja la guardia, el alma se abre y los recuerdos se sienten con mayor intensidad. Es cuando el inconsciente masculino está más receptivo a la emoción, cuando los sentidos se activan y la soledad, a veces, pesa más. Por eso, no se trata solo de enviar el mensaje por la noche, sino de conectarte con tu propia energía femenina nocturna, la que no grita, sino que susurra, la que no exige, sino que evoca. Antes de escribir, apaga las luces. Enciende una vela. Pon una música que te conecte con lo sutil, con lo misterioso, con lo bello. Respira profundamente. Siente tu cuerpo. Recuerda quién eres. Agradece lo vivido. Entra en un estado alfa, ese estado mágico entre la vigilia y el sueño, donde lo espiritual se vuelve tangible. Y desde allí, escribe. No desde la cabeza, desde el vientre, desde la sabiduría de tu cuerpo, desde el amor maduro que no busca dominar, sino liberar. Hay mujeres que me dicen, Nilda, pero si yo me siento rota por dentro, ¿cómo voy a escribir algo desde la plenitud? Y yo siempre les respondo, no tienes que estar completa para ser poderosa. Tu herida también puede ser tu canal. Tu tristeza puede ser tu belleza. Tu vulnerabilidad puede ser tu magnetismo. La diferencia fundamental está en la intención. ¿Vas a escribir para pedir o para compartir? ¿Vas a escribir para suplicar o para sembrar? ¿Vas a escribir desde el ego que quiere controlar o desde el alma que quiere expresar? Una mujer que ha llorado de verdad, que ha amado de verdad, que ha perdido y que, aún así, no ha dejado de creer en el amor, tiene una fuerza que ningún hombre puede ignorar. Porque esa fuerza no lo ataca, lo envuelve. No lo presiona, lo atrae. No lo retiene, lo inspira. Y esa inspiración es lo que lo hace soñarte, pensarte, extrañarte, incluso si él no entiende por qué. Quiero que recuerdes el caso de Inés, una mujer de 59 años que me escribió desesperada porque su pareja de 5 años se había alejado sin ninguna explicación. Ella había intentado de todo, mensajes, cartas, indirectas,
silencios. Nada funcionaba, hasta que hicimos este proceso juntas. Ella reconectó con su energía más pura, escribió una sola frase sencilla desde su centro y se la envió una noche. Soñé que volvías, pero en mi sueño, no sentía la necesidad de que te quedaras. Esa frase no tenía una lógica aparente, pero tenía alma. No pedía, no acusaba, no recordaba un pasado doloroso, solo sugería, solo tocaba una imagen interna de fortaleza y desapego. Y esa imagen, esa simple frase, generó una respuesta casi inmediata. ¿Por qué escribiste eso justo hoy? Anoche soñé contigo por primera vez desde que nos dejamos. ¿Lo ves? Cuando estás conectada con tu verdad, tus palabras tocan lugares que ni tú misma conoces, y eso es infinitamente más poderoso que cualquier estrategia mental. Por eso, en la siguiente parte, vamos a construir juntas los 3 tipos de mensajes nocturnos que despiertan su deseo inconsciente: el evocador, el simbólico y el proyectivo. Pero antes de escribirlos, asegúrate de haber hecho esta preparación energética. Porque si no lo haces, estarás enviando un mensaje desde tu mente. Y el mensaje que verdaderamente despierta su deseo no sale de tu mente, sale de tu alma. Y ahora que tu energía está alineada y tu alma ha abierto la puerta correcta, ha llegado el momento más esperado de este proceso: crear el mensaje nocturno que, sin que él lo sepa, empezará a trabajar directamente sobre su deseo inconsciente. Aquí no se trata de escribir lo que él quiere leer, se trata de sembrar en su inconsciente una imagen, una emoción o una sensación que lo acompañe mientras duerme y lo despierte buscándote. Porque mientras el cuerpo descansa, el inconsciente trabaja, y un mensaje bien escrito, bien sentido y bien enviado, puede colarse en sus sueños como un susurro persistente que él no sabrá cómo quitarse de la mente. Por eso, vamos a trabajar con 3 tipos de mensajes que funcionan de formas distintas, pero que tienen un mismo propósito fundamental: entrar en su campo emocional sin generar resistencia, sin confrontarlo, sin saturarlo. No le vas a decir que lo extrañas, no le vas a preguntar si piensa en ti, y ciertamente no le vas a recordar lo que perdiste. Vas a hablarle en otro idioma, el idioma simbólico del inconsciente. El primer tipo es el mensaje evocador. Este mensaje funciona porque no habla de ti ni de él directamente, sino de una imagen o una escena que activa una memoria emocional compartida. Recuerda que el inconsciente masculino no responde a argumentos racionales, sino a sensaciones que lo conecten con momentos donde se sintió visto, deseado o en paz. Por ejemplo, una mujer me contó que, después de semanas sin contacto, le escribió a su ex: «Hoy pasé por ese lugar donde reíste tanto con ese perro callejero». Nada más. No dijo te extraño, no dijo vuelve, no pidió nada. Pero esa imagen fue suficiente para activar un recuerdo corporal en él. Al día siguiente, él le respondió: «No había pensado en eso en años. Qué fuerte que lo recuerdes justo hoy». Y volvieron a hablar. ¿Por qué funcionó? Porque las imágenes evocadoras abren grietas en las defensas mentales del otro. No lo hacen sentir invadido, solo lo hacen sentir. El segundo tipo es el mensaje simbólico. Este mensaje apela directamente al inconsciente a través de símbolos, arquetipos o metáforas. Aquí no estás describiendo una escena real, sino despertando una emoción usando algo abstracto. Por ejemplo, esta noche vi una luna que parecía estar esperando algo, como si supiera que todavía falta que algo ocurra. Este tipo de mensaje no tiene un destinatario explícito, pero toca fibras muy profundas. El símbolo de la luna, el silencio nocturno, la espera, todo eso le habla al alma sin que la mente lo pueda bloquear. Una mujer de 53 años me compartió que, después de hacer este tipo de trabajo, su ex le escribió diciéndole que no podía dejar de pensar en ella cada vez que veía el cielo. No sabía por qué, pero algo dentro de él se la recordaba. Es la magia del símbolo: no dice, pero despierta; no pide, pero convoca; no explica, pero deja huella. Y el tercer tipo es el mensaje proyectivo. Este mensaje juega con la idea del sueño como una posibilidad, como una premonición. Aquí estás sembrando una imagen futura como si ya la hubieras vivido, como si su alma ya supiera que va a ocurrir. Es muy poderoso porque despierta la sensación de un destino compartido, de una conexión que trasciende lo racional. Por ejemplo, tuve un sueño muy raro. Aparecías tú, pero eras distinto, más feliz, más tranquilo. Y me mirabas como si supieras que todo iba a estar bien. Este tipo de frase no necesita explicación, solo se lanza y se deja actuar. El inconsciente masculino empieza a buscar dentro de sí esa versión de sí mismo que tú has descrito, y muchas veces,
esa búsqueda lo lleva de vuelta a ti. Porque nadie se resiste a sentirse comprendido en un nivel tan profundo, incluso sin palabras. No se trata de que copies estos ejemplos literalmente. Se trata de que encuentres dentro de ti el mensaje que nace de tu conexión real, no de una estrategia mental. Escríbelo cuando estés en calma, cuando no estés esperando nada, cuando tu única intención sea sembrar, no manipular. Puedes escribirlo primero en tus notas, releerlo en voz alta, sentir si de verdad te representa. Y cuando lo sientas, lo envías. Y después, no mires si lo leyó, no te obsesiones con la respuesta. Déjalo actuar. Porque cuando escribes desde tu energía femenina y madura, no necesitas empujar nada. Él vendrá, porque lo que se siembra en el inconsciente, germina en el cuerpo. Y cuando ese deseo empiece a despertarse en él, no sabrá por qué, pero sentirá que tiene que hablarte, que tiene que verte, que tiene que soñarte otra vez. Y es que, una vez enviado el mensaje, el verdadero reto no es recibir una respuesta inmediata, sino sostener la vibración exacta que hizo que él empezara a soñarte. Porque muchas mujeres caen en la trampa de volver al control, a la ansiedad, a la expectativa destructiva, apenas ven que el otro no responde enseguida. Y ese acto inconsciente, esa necesidad de control, arruina por completo el proceso profundo que se activó en su alma. Lo sabotean sin saberlo, desconectándose de la energía femenina y madura que habían cultivado durante días y regresando al patrón infantil del ¿por qué no me responde? ¿Le habrá llegado? ¿Estará con otra? Y eso, mi amor, es el peor enemigo del magnetismo. La necesidad disfrazada de interés, la carencia camuflada de amor, el miedo actuando como si fuera deseo. Por eso, aquí empieza uno de los momentos más poderosos y más exigentes del camino: sostener la energía sin hacer nada. Confiar en lo que sembraste y seguir con tu vida, con una certeza que no se tambalea. Porque si quieres que sueñe contigo, que despierte con tu presencia vibrando en su mente, no puedes interrumpir el proceso con tu duda. Aquí es donde muchas mujeres sabias entienden que el silencio es una forma de poder. Que no hacer nada no es sinónimo de indiferencia, sino de madurez energética. Una mujer que ha despertado su magnetismo sabe que no necesita perseguir. Sabe que lo que ha activado desde lo invisible necesita tiempo para germinar. Y mientras él procesa el mensaje, mientras su inconsciente lo mastica y lo convierte en imágenes, en emociones, en impulsos, tú debes mantenerte en esa frecuencia que te conectó con tu mejor versión. Una mujer me escribió una vez. Después de enviárselo, salí a caminar sin el celular. Me fui a tomar un café. Escribí en mi diario. Hoy, por primera vez, no estuve pendiente de si me contestaba. Y a las 36 horas, él le escribió diciendo que había soñado con ella y que no sabía por qué se sentía tan movido. Ese testimonio no es casualidad. Es una confirmación de que el universo responde cuando dejas de obsesionarte con la inmediatez y comienzas a confiar en el proceso profundo que sembraste desde tu energía. Esto también tiene que ver con la biología del deseo. El hombre necesita espacio interno para que el deseo florezca. Si lo invades con tu ansiedad, si lo persigues con tu necesidad, si lo presionas con tus expectativas, su deseo huye. No necesariamente porque no te quiera, sino porque su anhelo inconsciente solo puede crecer en el terreno de la libertad. Tú no estás esperando una respuesta. Estás creando una presencia invisible en su psique. Y mientras tanto, tu verdadera tarea es expandirte, embellecerte desde adentro, cuidarte más, volverte más visible y fascinante para ti misma. Esa es la parte secreta y más poderosa de todo este trabajo. No se trata de manipular al otro. Se trata de transformar tu propia vibración hasta tal punto que su alma no pueda evitar sentirte. Y eso solo ocurre cuando no estás tratando de empujar nada, cuando sostienes la energía sin ansiedad. Una mujer de 59 años que pasó por este proceso me compartió algo muy poderoso. Después de enviar el mensaje, él no me escribió por 3 días. Y por primera vez en mi vida, no sentí pánico. Al contrario, me sentí tan en paz, tan conectada conmigo misma, que empecé a escribir poemas. Y al 4.º día, me llamó llorando. Me dijo que no podía entender por qué me sentía tan presente en su mente si no habíamos hablado. Yo le dije, fue porque, por fin, yo también me sentía presente para mí. Ese es el nivel de magnetismo al que puedes llegar. Cuando no rompes la magia con tu impaciencia. Cuando entiendes que lo que has sembrado en lo invisible necesita tu confianza como agua para florecer. Y sí, puede que tarde unas horas, puede que tarde unos días, pero si el mensaje fue enviado desde la energía correcta y tú te mantienes en esa vibración de plenitud,
algo en él se moverá. Tal vez sueñe contigo, tal vez sienta un impulso inexplicable de escribirte, tal vez no entienda por qué, pero querrá verte. Y aquí es donde muchas me preguntan, ¿y si no responde nunca? ¿Y si no pasa nada? Y yo siempre digo lo mismo, si hiciste este proceso desde la autenticidad, ya pasó lo más importante. Ya te reconectaste contigo, ya recuperaste tu poder, ya te sentaste en tu trono. Y desde ese lugar, no solo él puede volver, también te abres a conexiones mucho más alineadas. Porque ahora, ya no estás buscando ser elegida, estás eligiendo. Y cuando llega el momento de observar su respuesta, ahí es donde se define si realmente estás preparada para sostener el magnetismo que has despertado. Porque una cosa es encender el deseo inconsciente, y otra muy distinta es no sabotearlo cuando él comienza a moverse desde ese deseo. Muchas mujeres, cuando reciben la primera señal de interés, la primera llamada, el primer mensaje que parece confirmar que funcionó, cometen el error fatal de reaccionar desde un entusiasmo infantil, y no desde la mujer madura y serena que lo atrajo en primer lugar. Y ahí es cuando el hechizo se rompe. No porque lo que hayas hecho esté mal, sino porque vuelves a entregarle a él todo el poder emocional, esperando que su reacción confirme tu valor, en lugar de sostener tú la energía que lo trajo de regreso. Entonces, lo que parecía una conquista se convierte en una nueva herida, porque reaccionaste desde la necesidad de que él valide lo que tú ya habías validado con tanto trabajo interior. Y aquí se vuelve crucial saber interpretar su respuesta, no desde el ego, sino desde el alma. Porque hay respuestas que parecen amor, pero son manipulación. Hay silencios que parecen desprecio, pero en realidad son miedo. Y hay señales que parecen tibias, pero son el inicio de algo profundo que necesita espacio para crecer. Por eso, si él responde muy rápido y con palabras muy intensas, no te dejes llevar tan fácilmente. Observa, siente, respira. ¿Lo que dice está alineado con lo que vibra? ¿Sientes una coherencia entre sus palabras y su energía? Porque muchos hombres, al sentirse tocados por un mensaje así, intentan recuperar el control con promesas, con una seducción vacía, con frases que suenan bien pero que no nacen del alma. Y si tú no estás en tu centro, puedes caer de nuevo en el viejo patrón, creerle todo, entregarte de golpe y perder esa energía misteriosa que lo había atraído. Recuerda esto, cuando él regresa, no es para que tú caigas rendida a sus pies. Es para que él demuestre que puedes sostener el nivel de presencia que tú ya despertaste en él. Tú no estás disponible para repetir lo de antes. Estás disponible para construir algo nuevo, desde otro nivel de conciencia. Y para eso, necesitas una mirada profunda, una intuición afilada, una conexión con tu cuerpo que te permita leer más allá de lo que él dice. Porque un hombre puede decir que te extraña y, al mismo tiempo, estar emocionalmente cerrado. Puede decir que soñó contigo, pero seguir sin asumir la responsabilidad por lo que te hizo en el pasado. Y tú, desde tu nueva versión, no vas a confundir el deseo con el amor, ni la atención con el compromiso. Vas a esperar acciones, no solo palabras. Vas a observar si él puede sostener lo que tú ya sostienes en ti. Y si no responde, si guarda silencio, si parece que desaparece, no te lo tomes como un rechazo personal. Tómatelo como una señal de que algo en él está en proceso. A veces, el alma necesita tiempo para entender lo que acaba de sentir. A veces, un hombre se aleja no porque no te quiera, sino porque no sabe cómo sostener el nivel de energía que tú le mostraste. Y eso no es tu problema. No es tu tarea salvarlo, ni explicarle, ni volver a escribirle. Tu única tarea es seguir brillando, seguir creciendo, seguir siendo tú. Porque si ese hombre tiene la capacidad de sostenerte, volverá. No por necesidad, sino por elección. No desde la mente, sino desde el alma. Y si no lo hace, también es perfecto. Porque habrás abierto un canal energético que atraerá a alguien aún más alineado con la mujer en la que te has convertido. Y ahora, después de haber interpretado correctamente su respuesta o su silencio, llega un momento aún más sagrado, el de profundizar en tu propio proceso de magnetismo, para que ya no dependa de él, sino que se convierta en un nuevo estado permanente de tu alma. Y cuando llegas a ese punto en el que entiendes que tu magnetismo no depende de que él te conteste o no, de que sueñe contigo o no, sino de la frecuencia vibratoria que emites cada día sin darte cuenta, entonces tu poder se vuelve imparable. Porque el verdadero secreto no está en un mensaje, ni siquiera en una técnica, sino en la energía que sostiene cada una de tus decisiones diarias. El deseo inconsciente no se activa solo con palabras bien escritas,
Se activa con la coherencia interna que tú mantienes entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Porque un hombre puede percibir si estás actuando desde el amor propio o desde el miedo a no ser elegida. Puede sentir si lo que le escribiste nació desde tu centro o desde tu carencia. Y cuando una mujer ha trabajado tanto en sí misma que ya no necesita una respuesta para sentirse segura, entonces incluso su silencio emite una vibración que él no puede ignorar. No porque esté haciendo algo para manipularlo, sino porque, simplemente, su energía se ha vuelto magnética, estable e inspiradora. Y eso ocurre cuando tú, cada noche, antes de dormir, en lugar de obsesionarte con si él vio tu mensaje o si se conectó, te conectas contigo misma. Te observas, te hablas con amor, te abrazas con ternura, agradeces por la mujer que estás creando en ti. Cuando cada mañana, en lugar de revisar si hay noticias de él, tú eliges hacer tu cama como si tu vida ya estuviera en perfecto orden, preparar tu desayuno como si tu cuerpo fuera sagrado, caminar como si cada paso estuviera dirigiéndote hacia una vida de plenitud que no depende de nadie más. Porque ahí, justo ahí, es cuando tu presencia comienza a emitir señales invisibles. Cuando las personas te miran y no entienden por qué no pueden dejar de pensar en ti. Es cuando los hombres sienten algo que no pueden explicar, pero que los intriga, los conecta, los hipnotiza. Y no se trata de una seducción superficial. No es cuestión de ropa, ni de maquillaje, ni de estrategias. Se trata de una energía madura, limpia, segura. Una energía que no exige, que no persigue, que no necesita, pero que es capaz de tocar lo más profundo del alma masculina sin siquiera hablar. Y esa energía nace de hábitos pequeños, de decisiones que tomas cuando nadie te ve, de rutinas que parecen simples, pero que construyen tu campo magnético. Meditar 5 minutos antes de dormir, agradecer por tu vida sin importar lo que falte, escribir en tu diario lo que estás aprendiendo sobre ti, mirar tu reflejo en el espejo y decirte, eres suficiente. Cono sin su respuesta, cono sin él, cono sin validación externa. Y cuando esa frecuencia se vuelve constante, todo cambia. Las conversaciones cambian, las miradas cambian, las oportunidades se abren. Porque el universo entero responde a esa coherencia interna. Y ese hombre, si es para ti, también lo siente. Puede estar a kilómetros de distancia, puede estar distraído, ocupado o incluso en otra relación, pero tu energía lo alcanza. No porque lo estés invocando, sino porque él alguna vez conectó contigo, y ahora esa memoria emocional comienza a reactivarse por pura resonancia, porque tu vibración actual empieza a empujarle desde dentro. Y entonces, sueña contigo, piensa en ti, y no sabe por qué. Pero tú sí sabes. Sabes que lo sembraste desde el alma. Que no fue control, ni manipulación, ni presión. Fue expansión, fue amor, fue poder femenino en su estado más puro. Y por eso, el trabajo más profundo que puedes hacer ahora no está fuera, está dentro. Porque lo que cambia tu vida no es que él vuelva, sino que tú no vuelvas a traicionarte por nadie. Lo que te hace inolvidable no es lo que dices, sino lo que sostienes cuando nadie te mira. Y lo que despierta el deseo inconsciente de un hombre no es que lo persigas, sino que lo inspires desde tu autenticidad, desde tu paz, desde tu integridad. Y así, cuando todo eso está integrado, hay algo más que muchas mujeres olvidan, como mantener ese poder sin agotarse, como proteger esa energía para que no se disperse en relaciones que no lo merecen, como sostener el magnetismo cuando empiezas a atraer a muchos. Porque sí, cuando te vuelves magnética, empiezan a aparecer hombres de todas partes. Algunos con intenciones nobles, otros solo atraídos por tu luz, sin tener la capacidad de sostenerla. Y ahí empieza la siguiente etapa, discernir desde el alma, y no desde la herida. Por eso, en la siguiente parte, vamos a hablar de cómo proteger tu energía femenina para que no se te escape cuando lo que más deseas empieza a llegar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha despertado. No fue una casualidad, no fue un video más. Fue un llamado, una señal, una confirmación de que estás preparada para dejar atrás las versiones rotas, dependientes y heridas de ti misma, y empezar a vivir desde un nuevo nivel de energía, de magnetismo y de verdad. Lo que acabas de escuchar no es solo conocimiento, es una semilla. Y como toda semilla, necesita tierra fértil y cuidado constante. No basta con entenderlo una vez, tienes que recordarlo cada noche, cada vez que tu mente quiera volver a los viejos patrones, cada vez que sientas el impulso de buscar afuera lo que solo se puede activar dentro. Este canal, Amor sin confusión, no es para cualquiera, es para mujeres que están listas.
listas para sanar sin excusas, para encender su energía sin miedo, para recibir el amor sin perderse en él. Mujeres que no quieren ser recordadas por lo que dieron sin medida, sino por lo que despertaron en otros sin decir una sola palabra. Si tú eres una de ellas, si sientes que este es el contenido que tu alma estaba esperando, entonces no te vayas sin hacer lo más importante, suscribirte ahora mismo. Porque los próximos videos van a revelar técnicas, secretos y enseñanzas que pueden transformar no solo tus relaciones, sino tu vida entera. Así que deja tu comentario si esto resonó contigo. Cuéntame qué parte tocó tu corazón. Y comparte este mensaje con otra mujer que necesite recordarse quién es. Porque esto recién empieza, y tú no estás sola. Aquí estamos creando una comunidad de mujeres inolvidables, de mujeres que ya no se conforman con ser deseadas, sino que aspiran a ser elegidas, respetadas y admiradas. Y todo eso, mi querida amiga, comienza contigo.